Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado especial, Gustavo Israel Guerrero. Gustavo es licenciado en fisioterapia por la Universidad Tecnológica de México, tiene un posgrado en fisioterapia linfática y rehabilitación vascular. También tiene competencia avanzada en cuidados de la enfermedad vascular de miembros inferiores. Gustavo ha participado en múltiples jornadas y congresos relacionados con toda esta parte vascular y heridas. Pues bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Humberto. ¿Sí me escuchas bien, verdad? Bien, bien, sí. Va muy bien, pues muchas gracias. Estoy agradecido con la invitación. Ya platicamos un poquito. El abordaje siempre del adulto mayor es muy amplio y, y pues nada, a su manera en lo que vemos, que básicamente es al paciente con alteraciones vasculares de extremidad inferior regularmente, que esto es hacia úlceras, a posibles alteraciones, entre comillas, generales sobre el sistema venoso, linfático, arterial, dónde entramos, dónde no, con quién apoyarnos. Entonces, esto es algo bastante interesante que seguimos todavía en este largo camino sobre el aprendizaje. Muchas gracias. Bien, Gustavo. Primero, pues, bueno, hay varias preguntas que quiero hacerte. La primera, yo creo que es enfocada a cuáles son las principales heridas que tú observas en tu consulta en el adulto mayor. O sea, ¿de dónde provienen estas lesiones? ¿Qué hace el adulto mayor para tener estas heridas? Ok, mira, realmente varía un poco, pero lo que más vemos es la famosa úlcera venosa, que a veces la pueden considerar un poquito como, hay quienes pueden decir úlcera mixta, que se puede considerar también con un componente arterial, pero regularmente hay que ver, por ejemplo, cuál de las dos está un poquito más avanzada que la otra para determinar la manera de abordaje. Pero puede ser la famosa úlcera venosa, pie diabético, pero el pie diabético también tendríamos que ver el origen de este, por ejemplo, si fuese por neuropatía plenamente y además, si fuese por neuropatía y el paciente tiene además un problema arterial, ver la manera en la que se va a abordar, qué tanto es, entre comillas, rescatable y qué tanto no, y con quién nos vamos a apoyar en ese momento. Regularmente se asocia a eso. Aparte, las heridas, por más que, ¿cómo decirlo?, se parezcan más o menos unas a otras, el sitio en el que está sí marca un antes y un después sobre la decisión que vamos a tomar. Por ejemplo, te digo, podemos hablar mucho sobre lesiones por presión, ¿no? O úlceras por presión, pero lo que más vemos nosotros casi siempre es un tema que involucra también el sistema linfático de extremidad inferior. Como te digo, puede ser sistema venoso, también el arterial, cuando ya llegan a grados muy complejos, que ya llegan a úlceras, ver de qué manera se va a abordar cada uno de estos. Entonces, por ahí vamos. Estas primeras heridas de las que me platicabas, las úlceras de origen vascular, ¿cómo se ven? ¿Cómo les va a encontrar el paciente? Hay muchas características. Por ejemplo, te digo, hablar sobre una úlcera que tenemos, a diferencia, ¿no? En un punto A, en sacro, o en la zona de sacro por las famosas lesiones asociadas a la dependencia del adulto mayor, o tener a una lesión que va a ser plenamente venosa por una enfermedad venosa de hace mucho tiempo e incluso años, se marca mucho en la zona y principalmente las características de la extremidad. Hay muchas que ya son años, o sea, de estar cursando con la patología venosa, por ejemplo, y ya se ve la pierna súper hinchada, a veces hay signos y síntomas, principalmente signos que se pueden conocer como la lipodermatosclerosis o la coloración ocre dentro de la extremidad. De hecho, a veces es bien común en el paciente adulto mayor, quizá no totalmente un adulto mayor que esté en cama, pero el adulto mayor a veces vemos las piernas muy oscuras y a veces las venitas demasiado gorditas, por así decirlo, ¿no? A partir de ahí empezamos a verlos, a nosotros empezamos a ver pacientes incluso en la calle caminando y vemos las piernas y decimos, ah, mira, siento que, no sé, en X cantidad de tiempo, ojalá que no, pero puede desarrollar una úlcera venosa. Regularmente la localización, por ejemplo, por malleolo interno un poquito arriba, es una zona súper común de la úlcera venosa.
las características, por ejemplo, de una úlcera arterial también dependen. A veces se hacen, o regularmente se hacen en las zonas distales, o sea, por ejemplo, en los deditos, pero por ahí quizá ya antes el paciente empezó a tener algunos signos, síntomas de ciertas escalas, como puede ser Fontaine o Rutherford en enfermedad arterial periférica, que empezaron quizá con parestesias, luego empezaron quizá también con claudicación intermitente, o sea, al caminar empezaba a sentir como que, no sé, se le dormía desde glúteo para abajo de repente, o quizá un poco más abajo, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, hablar o responder exactamente esto sobre las características de cada úlcera nos llevaría a una respuesta larga que igual hasta quizá sonaría confusa en cierto punto. Claro, pero Entonces, ¿y cuáles serían las principales secuelas de esto? O sea, tenemos la úlcera, es decir, se va a dar el sangrado, evidentemente. Supongo que, por ejemplo, uno de los problemas es que hay un riesgo de infección, ¿no? Siempre que se abra la piel hay un riesgo de infección. Pero ¿qué otras secuelas pueden anteceder a esta úlcera? pues fíjate, en cuanto a secuelas complejas, nosotros, por ejemplo, te voy a decir en qué momento derivamos a un paciente. Este, Muchas veces el miedo de la infección de tejidos blandos está presente y siempre porque pues ahí están las lesiones totalmente expuestas y depende mucho del ambiente en el que también vive el adulto mayor o la persona que lo tenga, porque así como el adulto mayor, pues hemos tenido pacientes jóvenes, ¿sabes? Entonces, el riesgo sobre la infección local de tejidos blandos está, pero más allá cuando llega a una infección a nivel óseo o que se llega a dar una fístula ósea, por ejemplo, es algo mucho más complejo y que ahí sí entra un poquito el miedo, porque el paciente puede no estar totalmente adaptado a soportar ese tipo de cargas a nivel de infección, de la complejidad de esta, y por ende ya después incluso un paciente puede morir por un pie diabético mal controlado, por ejemplo. Entonces la gente o no lo sabe o si lo sabe lo toma muy poco en cuenta y por eso es como que a veces nuestra intención de estar diciendo es que miren, siempre hay que irnos al origen de las lesiones. ¿Por qué? Porque si tratamos de protocolizar todo, va a ser un lío. O sea, a veces lo platicábamos eh, sobre los famosos abordajes, a veces, por ejemplo, hablando de fisio, con agente electrofísico, ¿no? En cicatrización y cosas así. No es como que, por ejemplo, yo personalmente diga, estoy en contra, porque no, simplemente nada más digo que hay momentos o hay oportunidades para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en nuestra intervención como fisioterapeutas en estas extremidades, hay claros signos que nos van a hacer entender. Por ejemplo, el edema en la extremidad, ¿no? Por ejemplo, en la extremidad inferior, por ejemplo. Y no va a ser lo mismo que nosotros tratemos de abordar por compresión, por ejemplo, con ejercicio, al paciente que tiene úlcera venosa o al paciente que tiene, supongamos, flebolinfedema, al que tiene pie diabético neuroisquémico. Porque si hacemos mal también la compresión en uno u otro, son riesgos diferentes que se van a correr. Incluso en el pie diabético neuroisquémico tenemos ahí el riesgo también de nosotros ocasionar ahí un desastre. Entonces, básicamente las secuelas más complejas sí puede ser la infección a nivel de hueso, ¿ya? O sea, donde incluso existe necrosis ósea y a partir de ahí, pues, empezar a ver con quién se tiene que derivar. Claro, entonces podríamos definir las secuelas, las más avanzadas o las más severas, obviamente, como una osteomielitis, amputación y la Ujú. muerte, ¿no? Como decías. Y en el caso, hacías tu referencia al paciente con pie diabético. En el caso del pie diabético, ¿qué tan relevante es que el paciente regule sus niveles de glucosa con tu tratamiento para poder, pues, abarcar esa herida, ¿no? No, es súper importante. O sea, de hecho, nosotros, el estar platicando siempre con el familiar sobre la importancia de esto, porque a veces te topas con un montón de cosas. A veces tuvimos algún paciente, por ejemplo, que casi se echaba su copa de whisky casi casi cuando nosotros íbamos constantemente y estaba no siguiendo ciertas indicaciones, o sea, todo entra. De hecho, nosotros siempre les decimos, la mayoría de las veces, si tenemos, les decía, como una mesa que tiene tres pilares, para que se logre el cierre de esta lesión,
Uno es que el profesional de la salud haga lo que tiene que hacer, o sea, no más de lo que realmente podría hacer y que caiga en ese intento de más que nada incluso un tema de ego, de querer sacarlos por decir que yo sé y que yo lo hago, que reconozcamos los límites y que los saquemos conforme a las capacidades y además las capacidades del paciente. Por ejemplo, tampoco vamos a proponer algo que no vamos a lograr. Entonces, en esa mesa, los tres pilares, siempre lo digo, tiene que ser el profesional de la salud, el cuidador primario o la familia y el paciente. Si una de esas tres no va bien, realmente va a ser súper complicado. Claro, digo, igual me parece que es un punto que platico de manera muy constante con los pacientes y yo les digo, o sea, le puedo citar 5 veces a la semana en el consultorio, pero usted está gastando su dinero y yo mi tiempo, ¿no? O sea, si no realiza el tratamiento en la casa, pues bueno, no vamos a avanzar como podríamos, ¿no? Y en este caso, digo, platicábamos sobre la regulación de los niveles de glucosa, pero bueno, al comentarme tú lo del paciente con el whisky y demás, me viene a la mente también pacientes que fuman. Me imagino que el hecho de fumar es un aspecto fundamental para el cierre, o sea, digo, el no fumar obviamente, ¿no? Para el cierre de las heridas. ¿Cómo repercute el que fume o no fume un paciente con estos procesos? Mira, plenamente creo que tenemos que investigar la extremidad, analizarla, empezar ahí a tener nosotros un abordaje un poquito más amplio, incluso al análisis. Y si sabemos, por ejemplo, en la historia clínica que el paciente es un paciente fumador de X cantidad de años, constante, además no tiene una buena alimentación, es diabético mal controlado, un paciente hipertenso que maneja cifras hasta el cielo, cosas de este tipo, quizá si por ejemplo vemos una úlcera que también está demasiado seca, que las características del lecho son incluso a veces un poquito más, por así decirlo, frías, no tiene un lecho que esté granulando, cosas así, cuánto tiempo tiene la herida, sí nos hace pensar muchas cosas como para saber que quizá no vaya a cerrar de la mejor manera. El cigarro regularmente se ha asociado con arteriopatía, por ejemplo, entonces nosotros a los pacientes les decimos, si llega un punto en la vida en el que tienes una úlcera, fumas todavía, fumas más de lo que, incluso a veces hay quienes fuman más de lo que fumaban antes. Y nos ha tocado pacientes que están en tratamiento y siguen fumando. Entonces, por ejemplo, eso es algo muy complicado. Nosotros no podríamos, nosotros no podríamos prácticamente cerrarla así. Hay un daño arterial y nosotros platicábamos, tenemos el corazón que está bombeando constantemente, ¿no? Entonces le decíamos, todo el tiempo está trabajando. Cuando ya existe esa contracción y viaja sobre las arterias, la sangre, y va a llegar hacia la parte más distal de tu cuerpo, por decirlo nada más así, que hay muchas más, llegaría a la parte más distal de tu cuerpo, donde quizá tendría que irrigar para que exista mediante cura avanzada o lo que quieran, que exista un cierre. Si sigues fumando, sigues dañándola y posiblemente nunca va a llegar esa irrigación de la mejor manera. Este, o hay quien, por ejemplo, hablamos, no sé, del estilo de vida también incluso en alimentación. Y muchas veces nos han dicho, no, ¿sabes qué? Es que si comes mal y todo esto, pues se te van a tapar las arterias y cosas así, ¿no? Y al final, sí tiene una razón eso, pero por ejemplo, esa capita que a veces hay quienes lo denominan como ateroma, que al final esa capita de ateroma en las arterias también suele ser un tema de oclusión o al menos de obstrucción para que llegue bien la sangre hacia donde tiene que ir, a la zona que tiene que irrigar para que realmente cierre una herida. Hablando mucho más de extremidad inferior, no es lo mismo tener, por ejemplo, una herida en extremidad inferior que en extremidad superior, por la gravedad, por el sistema o el peso que cae sobre las venas, por ejemplo, o la manera en la cual el paciente está parado todo el tiempo, sentado todo el tiempo y que las bombas impulso aspirativas no actúan bien, entonces no hay un buen retorno. Por eso regularmente se va a ver más siempre lesiones complejas en piernas y casi nunca en manos. O sea, sí lo hay, a veces se debe a otras cosas, pero en incidencia es mucho mayor en pierna. Y por eso le decimos a todos los pacientes, ustedes no nos hacen caso en esto y esto, cigarro, alimentación, etcétera,
esto se va a ver 100% en la herida. Claro, y es que el cigarro repercute o va a repercutir de una manera muy importante, ¿no? Primero también disminuye la oxigenación, entonces la cantidad de oxígeno que viaja por la sangre pues está disminuida, entonces aumenta la presión arterial, que el aumento de la presión arterial puede ver por la rigidez del vaso sanguíneo, pero también por una retroalimentación en la cual los tejidos están exigiendo más sangre porque no hay el tejido suficiente. Entonces supongo que también ese flujo turbulento de sangre pues impide que se cierre adecuadamente la arteria, ¿no? Y finalmente también en eso del ateroma que mencionabas, pues el cigarro es un factor para generar esas placas de ateroma, ¿no? Y esos cúmulos de grasa, minerales y demás que se van dando y rigidizan todavía más al propio vaso sanguíneo. Entonces, pues sí, yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Sin embargo, digo, obviamente siempre platicamos del abordaje biopsicosocial del paciente y aunque no se justifica, también tenemos que entender que el fumar pues, puede provenir de de Sí, claro. otras cuestiones psicológicas, sociales y demás. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué tan común es que tú derives desde la parte de la cuestión de heridas al abordaje psicológico al paciente? Fíjate que por distintas razones no es tan común, no tanto porque yo no quiera, sino por el tema a veces del contexto del paciente. Nos ha tocado muchas veces que el paciente con cuadros ya muy complejos, del cual siempre tener una herida cuenta para incluso cuadros depresivos y todo, de ansiedad, este, nosotros sí quisiéramos y cuando podemos, tenemos la oportunidad, lo tratamos de derivar, pero de ahí a que el paciente vaya por cuestiones económicas o principalmente económicas, pero cuestiones económicas o a veces hasta de propia decisión de sentirse mejor solo, quizá, o sea, cosas así, no es tan común que vayan, al menos nos ha tocado a nosotros. Este, pero sí, o sea, fíjate, lo que decías me pareció como muy importante decir una cosa. Siempre el paciente, cuando ya está en un cuadro muy complicado, hablando por ejemplo arterial, optamos por obviamente manejo multidisciplinario y quizá hay quienes se les puede proponer, por ejemplo, algún tipo de cirugía endovascular para poder rescatar la extremidad. Y se los decimos así, como para que fluya mejor la sangre otra vez y logremos rescatar lo que aún no ha muerto. Porque una vez que muere ahí, o sea, ya sea hueso, ya sea lo que sea, va a ser, o sea, no hay manera de rescatar en cierto punto ciertas cosas. Entonces, a veces se les propone eso, pero de ahí también a que el paciente pueda, es un tema, porque el sector privado, regularmente en el sector público es muy difícil que hagan una cirugía endovascular, o sea, por el tiempo que lleva, el costo que maneja ese tipo de cirugías, e incluso pocas son las personas que hacen bien este tipo de cirugías. Entonces, así como la psicología, el tema de una derivación mmm, muy, casi de tocar con pincitas los casos, no suele, no suele terminar muchas veces bien, pero por el tema del contexto del paciente. O sea, hay quien le dice, mire, la cirugía endovascular, ya una vez que se hizo un montón de estudios, le salen tanto, que son cifras altísimas. Ese pedo la amputación, te salen tanto. Entonces optan por la amputación regularmente. Entonces, así como el cuadro psicológico, el cuadro de abordaje, la derivación y todo eso siempre es casi a la oportunidad del paciente. Entonces, nosotros qué más quisiéramos que fuera en muchos sentidos a todos lados, pero pues, y no nada más nos pasa a nosotros, creo que a la salud en general. O sea, a, a cualquiera que vea pacientes de cualquier tipo, pasa eso. Entonces, pues, por ahí es un poquito complicada esa derivación. En este podcast pues hablamos mucho de la parte del tratamiento interdisciplinario y me ha tocado platicarlo con varios profesionistas, ¿no? Y una cosa es el abordaje interdisciplinario del libro, ¿no? O utópico, o sea, lo que debería de ser o lo que quisiéramos inclusive los profesionales de salud. Y la otra cosa es lo que se puede lograr, ¿no? Porque también muchas veces pues tiene que priorizar el paciente, o voy contigo, o voy con el psicólogo, o voy con, como dices tú, con el cirujano vascular. Y muchas veces también no solamente es o voy contigo o voy con el psicólogo, sino es o voy contigo o cómo, ¿no? También es otro punto Exactamente. importante. O sea, y aparte, ¿sabes qué? Lo más difícil creo que del abordaje de estos pacientes es encontrar el equipo. O sea, encontrar realmente el equipo que los vaya a guiar
por el camino que sabes que quizá necesitarían y que claramente todos estamos en el derecho también, como un derecho de equivocarnos, o sea, al quizá diagnosticar ciertas cosas y para eso tener un buen equipo y tener la opinión de todos que estén en un contexto bastante certero para el paciente, suma siempre. Entonces a nosotros nos ha tocado batallar un montón para encontrar un equipo multidisciplinario. Ahorita, no tanto, trabajamos de manera muy sólida con un médico de acá, que está acá en León, pero a lo que voy es eso, encontrar siempre la manera de básicamente darle al paciente el tratamiento que sí va a seguir, porque a veces podemos pensarnos en cura avanzada, ¿no? Que te dice, este apósito te cuesta quizá el triple de lo que te cuesta este. Puedes cerrar quizá más rápido con este, pero quizá con este otro no tanto. Y siempre el paciente decide al final, por más que nosotros queramos muchas cosas, no todo se puede. Entonces, creo que entender eso, los límites, rodearte de las personas que realmente tienen que abordar a esos pacientes es súper importante. Y, y eso, que tengan la mentalidad de aceptar otras disciplinas que quizá antes no estaban tanto. Por ejemplo, fisioterapia. O sea, eh, nos costó y nos va a seguir costando un poco de trabajo eso, pero pues creo que es cuestión de que cada quien respete sus lugares. Claro, sí, me parece que lo que tú mencionas es algo que decimos poco, pero esa parte de tener el derecho a equivocarse, pues sí, hay un margen de error siempre que hagamos un abordaje, un diagnóstico, ¿no? Y sí, también como mencionas, el hecho de tener el equipo lo más especializado, lo más fino posible, pues disminuye ese margen de error al mínimo, ¿no? Me parece que poco a poco vamos armando nuestros equipos interdisciplinarios y podemos trabajar con la gente que más tiene afinidad a este tipo de abordajes, ¿no? Y ahora, una pregunta controversial, pero bueno, ya nos platicabas un poquito de la parte de los agentes físicos, pero ¿qué tanto sí funcionan? A lo mejor en el contexto o en el momento adecuado, pero ¿qué tanto sí hacen lo que prometen, ¿no? Que si el láser acelera el metabolismo y ayuda a cicatrizar una herida, que si una corriente galvánica, que si un... ¿Cómo tú observas eso desde tu punto de vista profesional? Mira, voy a responder con una pequeña historia, por ejemplo, de cómo inicié en esto, o cómo iniciamos en esto junto con Lupita. Este, Fíjate que nosotros iniciamos, Lupita y yo, en este mundo como de la cicatrización, teniendo en cuenta que queríamos saber si era cierto o no lo que nos planteaban, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos un equipo de láser y decíamos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a usarlo con dicha dosis que manejan X autores y a partir de ahí vamos a ver si es cierto o no. En el momento, la primera lesión que vimos funcionó en ese sentido de decirlo, pero en ese tiempo nosotros lo centramos toda la atención a que funcionó mediante el uso de ese equipo, pero no entendíamos que había funcionado más allá del uso del equipo, cómo le cambiamos el contexto al paciente. O sea, se lo cambiamos en el sentido de la limpieza de la herida, de las descargas de ciertas cosas, todo que por un proceso natural en la enfermedad estoy seguro que también hubiera cerrado. O sea, por así decirlo, están estas dos cosas que se engloban y que va a haber quien va a decir, no, es que fue por el láser. Y yo, por ejemplo, ahorita te digo, los pacientes que hemos visto, estoy casi seguro que también que en un grado fue mucho mayor al tema del proceso natural de la enfermedad y cómo nosotros fuimos encaminando al paciente. Eso era una lesión por presión en su momento. Después nosotros hicimos como una pequeña campaña acá en León y fuimos a un asilo. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Bueno, el mismo equipo, las mismas dosis, más allá de haber antes leído otras cosas, ¿no? Por la metodología que sea, o sea, ya sea libros, ya sea lo que sea, porque obviamente si tú vas a los libros de agentes electrofísicos y todo eso, todos te van a decir que sirve en el sentido mm, de que lo uses, de que lo pruebes en ese modo. El tema va a ser en que igual iba a ser, bueno, hay quien falta evidencia, etcétera. Y nosotros nos fuimos despegando de eso porque entendimos realmente cuál era el abordaje para estos pacientes. O sea, sabíamos que, y a mí me lo dijo también un amigo
un gran amigo, Esteban Cabrera, que es enfermero de Argentina, y también el mismo amigo y profesor Luis Montoya, quien nos hizo, la verdad, encaminarnos hacia lo que realmente tenía que usar un paciente, como para lograr ese cierre. Entonces, nosotros estando hablando de láser, de ir, por así decirlo, calando esas metodologías y aplicándolas, por ejemplo, en ese momento eran como 10 casos, ¿no? A 10 casos totalmente diferentes vimos que respondió uno, o sea, un poquito, y por cosas que también quizá cambiamos. Entonces, a partir de ahí, Lupita y yo dijimos, ¿sabes qué? Siento que esto está prometiendo un poco más por innovación, a veces un poquito forzada, que por lo que realmente le va a hacer en cambio a los pacientes. Y no lo digo con ningún hate del mundo ni nada, sino porque realmente así es. O sea, es como tener, por ejemplo, una extremidad con flebolinfedema y tiene, quizá llega a un punto de tener alguna lesión por traumatismo o lo que sea. Este, ¿Cómo esa lesión, por ejemplo, le vamos a querer plantear el uso de agentes electrofísicos, ya sea láser, sea lo que sea, sin tratar la patología de base, como puede ser esa regulación del sistema vascular periférico? Una vez que se regula eso, la herida, si se va por buen camino, va a cerrar, por así decirlo. En pie diabético es lo mismo. El tema de que, por ejemplo, tengamos una extremidad, un pie diabético, una lesión compleja, con edema, un paciente con los índices hasta el cielo, como ya decíamos, un paciente hipertenso de toda la vida, cosas así. Ese cuadro va mucho más allá de lo que nos puede prometer un abordaje, por ejemplo. Entonces, últimamente no es como que nos hayamos centrado mucho en corroborar por fuentes y incluso ni por práctica hay como que cierto interés por hacerlo, porque tratamos sí de entender lo que necesitaba el paciente en ese entonces, o lo que necesita. Y lo que necesita, a mi visión, y mi visión va sembrada de mis profesores, de los cuales agradezco, digo, Luis, Esteban, Pita, sí, ir conociendo otras personas también, por supuesto, ir conociendo lo que realmente necesita el paciente, más allá de quizá cuestiones de innovación de mercado, cosas así. Y entonces eso la verdad que sí nos ha hecho cambiar totalmente nuestro abordaje a esa experiencia que tuvimos, de lo cual no me arrepiento, pero nos hace el camino todavía más difícil porque te das cuenta que es estudiar más, estudiar más, estudiar más. Entonces nos ha tocado, por ejemplo, en clínica, cierres, por así decirlo, en falso, que al paciente le han prometido en ese sentido. No sé, lesiones por presión muy complejas. Duraron, creo que fue como 5 meses, 4 meses poniéndole láser a una persona, ¿no? De hecho, el caso lo subí hace no mucho. Estabas totalmente en falso, la lesión súper, súper compleja, necrosis ósea, o sea, el sacro totalmente descompuesto, cosas muy complicadas, porque le prometían algo al paciente que no le iba a ayudar, que quizá le dijeron, esto tienes que hacerlo por esto, esto y esto. Y quizá en alguna población le puede ayudar, ¿sabes? O sea, realmente no me he centrado mucho en decirte, en yo descartar, no sirve para nada, porque la verdad no me he dado el tiempo de eso, pero tratamos nosotros de hacerlo conforme a, básicamente sí, evidencia científica de peso en ese sentido, y el principal abordaje que no estaba hace 2, 3 meses, sino mucho tiempo, principalmente es guiarte por la clínica, lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, hablando de temas de compresión, de ejercicio, de todo eso, obviamente estar de la mano con cura avanzada si se necesita, en qué ambiente se va a manejar, por ejemplo, si es una lesión isquémica o no, este tipo de cosas, y a partir de ahí nosotros ya empezamos a tomar decisiones. Entonces, esa es una historia sobre el por qué, por ejemplo, nosotros ya no nos centramos mucho en eso, y hasta la actualidad ahorita te diría que no los usamos, porque tratamos nosotros como que centrarnos a otras cosas que sí sabemos que nos iba a hacer por cuestión incluso fisiológica y anatómica de la extremidad, que nos iba a hacer lograr ese cierre antes. Entonces, es como a veces también he visto, y la retroalimentación la ha dado igual, profes, puedes usarlo si lo quieres usar, pero no te olvides de lo indispensable que es, o sea, lo que va antes de eso, incluso no nada más porque lo decimos nosotros o cualquier persona. Entonces, esa opinión está un poco dividida. No me da el tiempo para yo decirte, ¿sabes qué no? Pero la verdad es que no lo usamos porque entendimos que hay prioridades en el abordaje.
Claro, bajo esta premisa en la que tú comprobaste que por el proceso natural de la enfermedad hubiera cerrado, entonces tú dices, bueno, la responsabilidad o la ayuda que nos da el láser, pues es mínima. Y para el valor también del propio equipo, pues probablemente costo-beneficio no es tan redituable, ¿no? Sí, probablemente, Sí, pues como dices tú, es un apoyo, pero hay cosas con las que hay que priorizar primero, ¿no? Por la parte de la higiene de la herida y demás. Ahora digo, para la gente que nos está viendo que no, a lo mejor no tiene un conocimiento tan profundo en este tema, ¿qué sería o cómo definirías un cierre en falso? por ejemplo, hay veces en las que, supongamos, tenemos una herida, un circulito. Déjame ver, es que no tengo nada aquí en la mano. Ok, bueno, tengo un cable. Supongamos, tenemos un circulito que puede ser la úlcera y que es lo que vemos nosotros por acá. Hay pacientes en los que, por ejemplo, nos tocó que decían, no, es que un doctor era una paciente de un lugar un poco lejano acá, a León. Eh, un, un, un doctor me estaba poniendo láser, lleva 4 o 5 meses poniéndome. Ah, ok, está bien. Ves la herida y está de este tamaño, por ejemplo, por aquí se ve, pero lo que no se ve es lo que realmente está abierto por dentro, que es muchísimo más. Ahí va un cierre que se está dando a cierto nivel que no es el adecuado. Entonces, se le está prometiendo más al paciente de lo que realmente se le va a hacer. Hay veces en las que pasa así, o sea, una lesión por presión o úlcera por presión, pero otras veces también pasa, incluso en pie diabético, por ejemplo, que de repente ya tienes un absceso hasta quién sabe dónde, pero como le estaba medio cerrando, al paciente le hacían pensar que, ah, no, mira, vamos muy bien, vamos muy bien. Y esta famosa frase de vamos bien sin realmente estar, nosotros, por ejemplo, siempre le decimos a los pacientes, ¿saben qué? Necesitamos siempre evidencia fotográfica, siempre, siempre. O sea, ya más allá de lo medible y de lo que tenemos que hacer, fotográfica, ¿por qué? Porque supongamos, tenemos un paciente hoy, nuevo, tenemos eso, luego queremos ver el abordaje, cómo fue el día siguiente, ah, ok, también foto, y el día siguiente, ok, foto, comparamos, vamos a checar bordes, empezamos a checar otras cosas, o lo que es medible se mide, por ejemplo, no sé, si hubiera un absceso, también checar, o sea, a lo que voy es que ir muy, muy al fondo, desde la orilla, por así decirlo, desde el fondo, desde muchas cosas, como para realmente no hacer o no lograr un cierre en falso, como te decía, que está como que medio cerrando, pero abajo o adentro o a los lados no está como realmente nos hace ver la herida. Entonces, es por eso que, y no pasa nada más con agentes, o sea, pasa con apósitos, pasa con todo, o sea, porque incluso dentro de los apósitos, la industria también juega un papel muy importante. O sea, es como, yo lo veo, y también sin afán de hate ni nada, yo lo veo mucho como, por ejemplo, X, nos venden un curso de, supongamos, cicatrización. Ok, lo tomamos y todo, y nos dicen que con esto se cierra, tío, que fue más o menos lo que nos pasó a nosotros. La industria en cuestión de enfermería y de apósitos es muy parecida en el tema de que una marca te puede vender un apósito que consideran milagroso y te dicen, mira, estos casos clínicos con este apósito. Es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a identificar en los zapatos de cada quien lo que realmente sí se puede hacer. Entonces, por ahí va, el cierre en falso es, si te fijas, lo que me preguntas casi casi siempre me voy un poco más porque es un tema como que medio, pues sí, de, quiero a veces dejar claro muchas cosas y al final chance y no dejo nada, pero pues ahí, por ahí va más o menos el tema. No, 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 sí, sí, creo que es muy valioso lo que nos estás contando, ¿no? Digo, ya para ir cerrando un poquito, normalmente en el área de geriatría se recomienda mucho el uso, por ejemplo, de estos colchones para evitar las úlceras por presión, ¿no? Los colchones que tienen presiones variables. En el entendido que evidentemente lo más importante es el movimiento, ¿tú recomiendas esos colchones? O sea, ¿te parece que son una buena estrategia o hay alguna evidencia que nos demuestre algo diferente a eso? Lo que pasa es que depende de los materiales, incluso del cual esté hecho, porque hay veces en las que no sé si te has fijado que hay como bolitas super mini que están, o sea, literal el paciente se sienta y si te pones a pensar después, ese mismo cúmulo de materiales vuelve a ser una base rígida. Entonces, por eso a veces también no es como que le vaya muy bien. Hay materiales, por ejemplo, de material se le llama viscoelástico,
de colchones de material viscoelástico que sí son buenos, que dependiendo también incluso la densidad de este, logra buenos cambios. También, por ejemplo, hay colchones de otros países, me parece que es español, que se llama Rojo, un colchón de esas marcas y tiene muchas más. Características de ese tipo son colchones que se consideran un poco más inteligentes que esos y que realmente tienen un buen uso dependiendo del cuadro en el que lo van a usar, a usar, y a partir de ahí saben si sirve o no. O sea, ¿por qué? Porque ese tipo de colchones, por ejemplo, suele estar graduado incluso por milímetros de mercurio y todo, cuánta presión tiene que tener para su paciente. Y una vez que ya lo tienen medido, suele hacer como una donita o ciertas cosas para dejar, por ejemplo, el sacro volando. Esto, por ejemplo, suponiendo que el sacro sea el de la lesión, porque hay veces en las que están otras zonas. Pero yo diría que dependiendo cuál lo usen y en qué momento. Pero, por ejemplo, también nosotros no recomendamos usar los clásicos de las donitas. Por lo que te digo, regularmente el paciente se sienta y al final deja una base rígida y sigue siendo presión. Entonces el paciente a veces cree que porque ya tiene algo abajo ya no se va a mover. Y si es presión de más, luego tiene ahí que tipo ampollitas o cosas así. Entonces como que varía también. Pero sí, lo que sí es que sea un material viscoelástico de una densidad un poquito más alta. Sí, aunque estos colchones, por ejemplo, el memory foam, que se considera un material viscoelástico, también sí se vuelven un poco inalcanzables en muchos casos, ¿no? Son Exactamente, colchones son muy caros. caros. Sí. Ujú. Pues bueno, Gustavo, pues agradezco mucho tu tiempo. Me parece que es un tema que podemos ampliar mucho más en otra ocasión. Ese tema de las heridas en los adultos mayores, pues bueno, son el día a día, ¿no? Digo, no hablamos, por ejemplo, de heridas ocasionadas por los cuidadores, por la dermatoliosis en la piel, o Sí, sea, es un tema. creo que tenemos mucho por dónde sacarle por ahí, ¿no? Pero te agradezco mucho tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Principalmente en Instagram, tenía página de Facebook, pues la verdad ya no subí nada, pero en Instagram es donde sí subimos cosas, es como gustavoguerrero.ft en Instagram. Gustavo Entonces, Guerrero. punto .ft. Bien. Entonces, en resumen, igual gracias por la invitación. Yo también comprendo que incluso a veces el tiempo es cortito para hablar de un tema, bueno, para empezar que pues nos apasiona mucho y a partir de eso pues a veces nos damos más y sé que puede haber muchas más dudas. Nosotros incluso las seguimos teniendo también para poder ahora sí que abordar a los pacientes de una manera más compleja y que se logre salvar las extremidades porque creo que antes se pensaba o no se pensaba tanto que un fisio podía entrar en el salvamiento de extremidades, por ejemplo. Ahora yo sé que sí, solamente que respetando también ciertas cosas, para no caer tampoco un poquito en para lo que algunas personas podría ser lo no legal, ¿sabes? O sea, porque hay quien te va a decir, no, es que un fisio, ¿cómo va a ver esto y no sé qué? Y hay gente que se ofende, sí o sí. Entonces, yo creo que respetando lo que cada uno puede hacer, sin problema podemos lograr muchas cosas. Y ojalá, sí, después tengamos la oportunidad de seguir aclarando otro tipo de cosas relacionadas a úlceras. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues bueno, si les gustó este capítulo, recuerden darle me gusta, compartir, comentar y todo para que nos sigan ayudando a seguir creciendo. Gracias.